Bueno, pues vamos a empezar con la clase, ¿sí? Vamos a hacer un recuento. Recordemos que la clase pasada, bueno, las dos clases anteriores estuvimos dando la primera una introducción, ¿sí? La segunda, la clase pasada, estuvimos hablando acerca de por qué Sodoma se fue llevada a juicio, ¿no? Con datos acerca de textos bíblicos, ¿sí? Fuera de eso, libros extrabíblicos, ¿no? Y hoy vamos a iniciar ya con el verso 4 de Génesis 19. Este capítulo es larguito, tiene mucho, demasiado contenido que estudiar y pues creo que este va a ser otro seminario, pero bueno, lo importante es que vamos a aprender demasiado. Y pues bueno, antes de iniciar, pongamos esto en manos del Eterno, ¿vale? Para que pueda Él dirigirnos y enseñarnos más. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por todo lo que tú has dado, Padre, y sobre todo por este tiempo donde te podemos buscar, donde podemos aprender de ti. Y sobre todo donde tú eres el que nos das el discernimiento, la enseñanza, donde tú nos llevas a la verdad, Padre. Te pido que seas tú el que dirijas esta clase, que seas tú el que nos enseñes y nos des realmente la sabiduría y la comprensión para entender esto no solo a nivel histórico, bíblico, sino también a nivel personal, como todo esto que está pasando aquí también posiblemente nos vaya a afectar a nosotros y nos pueda estar afectando, Padre. Te pido que seas tú el que nos hables y el que dirijas esta clase, Padre. Te doy gracias. En nombre de Yeshua. Amén y amén. 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 Buenas noches para todos y para todas. Les había saludado. Amén. Vale. Entonces, recordemos, la clase pasada vimos los primeros cuatro versos, ¿sí? De Génesis 19, los cuales vamos a leer, ¿no? Dice el verso uno. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, es decir, los afanó, que ellos, con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y este es el verso que vamos a empezar a estudiar hoy, este verso 4, donde vemos que cambia la escena, ¿sí? Hagan de cuenta, ellos estaban tranquilos, comiendo, disfrutando de una cena, ¿sí? Y de un momento a otro llega la turba, llega la gente directo allí a buscarlos, ¿no? Llega la gente directamente a pedir a que saquen a estos dos hombres. Para ellos eran extranjeros, y si vemos desde el rey, desde los altos mandos, estaban más a hacer lo malo, pues imagínate acá, ¿no? Todo lo que iba o lo que esto representaba. Por eso tenemos que ver acá que hay un momento que dice, pero antes de que se acostasen, o sea, hace como un recuento, ellos, los ángeles todavía no se habían acostado, todavía no han tenido ese momento de tranquilidad, cuando hay una interrupción, hay algo abrupto que rompe la paz, que rompe la tranquilidad o esa alegría que en medio de una cena, ¿no?
No sé cuántos de ustedes en medio de una cena y de pronto viene alguien peleando, ofuscado, tirando la piedra, la puerta, perdón, ¿cómo se sienten, no? Se siente mal, se cambia el ambiente, daña todo, ¿no? Pues imagínate, no solo un hombre, no solo un niño, sino toda una turba, todo un pueblo, toda una ciudad directamente golpeando en la casa de Lot y gritando, sáquenlos, ¿no? O sea, imagínate. Y pues esto es algo que necesitamos entender. Fue una corrupción total colectiva, algo de lo que estábamos viendo en la clase pasada con todo lo que estábamos viendo acerca de Ezequiel, de Judas y fuera eso del libro de Jacer, pues podemos entender mucho mejor el por qué la turba se fue o el por qué todo el pueblo se fue directamente a la casa de Lot a querer sacar a estos extranjeros. Y lo curioso es que dice que todo el pueblo junto. O sea, todos están en un pensamiento unánimes de qué? De hacer maldad, de ir contra estos hombres, de sacarle la mejor ganancia, ¿sí? Y dice que desde el más joven hasta el más viejo. Si nosotros miramos la capacidad de un niño, ¿sí? De llegar hasta ese punto de hostilidad, hoy en día ya podríamos decir casi desde los 4 años, porque ya desde los 4 años ya tienen mucho más raciocinio, ya empiezan a tomar decisiones muy acordes a la convivencia o a lo que es el hogar, ¿no? Y pues imagínate en medio de la oscuridad, porque recordemos que estaba en la noche, acá ya estaba entrada la noche, ya habían entrado los ángeles entraron a la caída, llegaron a la caída del sol, ¿no? Y pues acá en el tiempo, mientras que Lot los convidó, casi los entró de afán en su casa, ¿no? Y mientras que comieron y todo eso, ya había pasado un lapso de la noche. Ya estaba entrada la noche. Hagan de cuenta que es como ya la oscuridad tomando el control de todo, ¿sí? Pero hay una luz que todavía está brillando en la casa de Lot y es donde la oscuridad quiere acabar, quiere destruir, ¿sí? Y por eso viene una sociedad, una cultura totalmente volcada a la hostilidad y a la violencia, porque no entraron solo con palabras dulces, sino que entraron realmente con violencia. Y esto es lo que realmente acá en este verso es donde más se expone la calidad de personas que habían en ese momento, la estructura y el mal que había en toda la ciudad, ¿sí? Desde el más joven, desde el más chico, ¿sí? Hasta el más anciano, incluso si lo vemos a nivel cultural, desde el más pobre hasta el más rico, unánimes en el mismo pensamiento, ¿no? Entonces imagínate esa unanimidad que lleva a toda una sociedad a vulnerar a aquellos o a violentar más bien a aquellas personas vulnerables que no tienen cómo protegerse, ¿no? Que a diferencia de hoy en día, por lo menos hoy en día vemos que el gobierno trata de cuidar a los niños, la violencia contra la mujer y muchas otras cosas, ¿cierto? Pero todavía está como esa misericordia que hay de ayudar al menesteroso, ayudar a aquel necesitado, ¿no? Todavía está en el mundo y por eso es que no se ve un lado tan oscuro como el que estaba en Sodoma y creo que no lo alcanzamos a dimensionar de tan aspecto tan grave del cual lo podemos ver acá, ¿no? Por eso es que vemos este ataque eh, que la multitud los rodean, que no les importa si estaban descansando, no les importa si es de madrugada, uno hoy por lo menos tiene ciertas horas ya hasta llamar a una persona, por lo menos acá en Colombia por respeto, hasta antes de la noche se llama, ¿sí? Ya después de las 9 ya uno dice no.
ya o posiblemente están ocupados o ya se están acostando, ¿para qué vamos a molestarlos, cierto? Es como por regla de respeto, aunque ya se han ido perdiendo, ¿no? Pero vemos que acá a esta gente no le faltó pudor, ya no tenían reglas de moral o de etiqueta o de respeto, ¿sí? Sino lo único que estaban pensando era en qué, en satisfacer. Incluso ya no lo hacían a escondidas. Hoy en día, muchos de los actores o de los criminales, pues cómo se mueven bajo la luz, bajo en medio de la sombra, que nadie se dé cuenta. Pero estas personas no les importaba, ¿sí? Si estaban en pleno día o en plena noche, ya no se ocultaban, iban directamente a donde tenían que ir y directamente a buscar lo que querían buscar. No les importaba, aún teniendo a Lot como juez, ¿no? O sea, ahí vemos algo muy importante, ¿sí? Entonces, acá vemos el colapso de este código o esto del pacto de sal, ¿no? Que se hacía, al cual pues lo estaba cumpliendo, pero en esta ciudad no estaba esto. Estaba más bien el odio, el hacer la explotación contra aquel gentil, contra aquel extranjero, el castigo, la tortura, el querer congraciarse por hacer el mal a los demás, el satisfacer ese anhelo de violencia y dominio sobre todos aquellos menesterosos. A diferencia de lo que vemos con Locke en medio de su lugar, ¿sí? Y esto realmente es algo que nos conecta directamente con el verso 5. Y dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿quién es todo el pueblo junto? ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y realmente acá esta parte de todo el pueblo junto, esta parte es agregada para poder entender mucho mejor el texto, pero pues acá vemos que toda la turba unánimemente están diciendo, sáquenlos. Queremos conocerlos, queremos hacer acto de violencia con ellos, queremos sacarle lo poco, lo mucho que traigan de sus bienes, ¿eh? Todo lo que vimos en la clase pasada, pues realmente que viene con amenaza. El objetivo está contra los dos varones, ¿sí? Contra estos posibles dos ángeles, pero que ellos veían como hombres normales, ¿sí? Y esto realmente acá estamos viendo ese síntoma final, esa muestra final que ya los mensajeros dicen esta ciudad es para destrucción. No hay 10 justos, no hay 10 que encuentren realmente justicia y viene y muestra un daño, una maldad, una enfermedad ya estructurada, algo que ya es difícil de acabar. Hagan de cuenta como la lepra, si tú no la sabes manejar y si tú no sabes hacer algo, la lepra empieza a crecer hasta que te va carcomiendo todo, ¿no? Y esto es parecido a esto. Tenían una enfermedad raquítica que lo único que hacía era poder quemarla. ¿Qué hacían con la lepra cuando estaba directamente en las telas o en el hogar? Directamente la gente tenía que salirse de la tienda o de la carpa y dejar ese lugar totalmente vacío durante 7 días. Si la lepra no se iba, ¿qué tocaba hacerla? Quemarla, le prendían fuego. Dios dijo, si yo dejo a estas 5 ciudades que se queden, esto va a ser como una lepra que va a seguir creciendo y va a corcomer a todo el resto del mundo. Por eso él dijo, el juicio está dado. ¿Sí?
Por eso la iniquidad no comenzó solo en el ámbito sexual, sino primero en el orgullo, en la abundancia, el no tener que hacer nada y en empezar a vivir a través del placer. Algo que hoy en día lo estamos viendo, porque hoy en día estamos mucho más indiferentes, mucho más fríos ante ciertos accidentes, ante ciertas cosas que pasan, lo que antes no se hacía. En la época de nuestros abuelos había un accidente o se caía una persona y uno iban directo a ayudar. Hoy en día uno ya lo piensa tres veces porque dice, ¿será que se está haciendo? ¿Será que de verdad está enfermo? ¿Sí? ¿O es una trampa? ¿No? O es que me van a robar, ¿no? Porque hasta en eso lo hacen a uno para uno creer y uno dice, ya uno no sabe, ¿no? O uno no sabe si estas personas que se suben en los buses o que están en las calles pidiendo y uno lo ve que no tiene un brazo, que no tiene una pierna y cuando lo ve metros más adelante se está quitando todo y está bien. O que dice ser mudo y al otro lado ya está hablando, ¿no? Entonces viene la indiferencia debido a que a la maldad que estamos viendo y a esa descaro que tiene el mundo a no mostrar realmente lo que es. Por eso toda esta maldad comienza ¿con qué? Con la soberbia, con el orgullo. Por eso algo que el Eterno lo que más aborrece es la soberbia, la arrogancia, el orgullo, ¿sí? Porque de ahí es donde empieza a crecer, donde se empieza a juntar con otros pecados, donde empieza a tener la saciedad de pan, entonces ya no se tiene que preocupar por nada y empieza la arrogancia, es que nosotros sí tenemos, nosotros podemos y empieza a tener abundancia de sociedad, es decir, vivían en exceso de comodidad, algo que hoy en día estamos empezando a tener. Mucha comodidad, tenemos el celular al lado, el televisor al lado, la computadora al lado y todo lo tenemos de manera mucho más fácil. El relax es mucho más fácil. El distraernos es mucho más fácil, ¿no? Y pues imagínate a tal punto que ellos se volvieron, ¿qué? Indiferentes, despreocupados ante el dolor ajeno. No importa si veías a tu hijo, a tu hija con fiebre, ya se despreocupaban del dolor ajeno, de aquel que sufría pan, incluso hasta llegar al punto de decir, aquel que le dé comida al necesitado es castigo. Un castigo a nivel judicial, a nivel de jueces. O sea, imagínate que desde el gobierno te digan a ti no puedes ayudar a nadie porque o si no viene castigo, pena de muerte, cárcel. Pues, ¿tú qué haces? La mayoría por miedo dejan de ayudar, ¿no? Entonces viene una negligencia totalmente absoluta a nivel social, a nivel cultural, a nivel de familia, de personas. O sea, imagínate llegar hasta ese momento de dejar al menesteroso, al necesitado, a lo que Dios quiera, ¿no? Y pues Dios los puede cuidar, pero asimismo hay cosas que Dios permite, ¿no? Pero ahí es donde Dios estaba diciendo, este es el colmo de la maldad. Por esa soberbia y por cometer tanta abominación, que es la palabra toebat en hebreo, de la cual estaba rogando toda esta gente, estaban diciendo la sangre, igual que para el tiempo de Abel, cuando Caín mata a Abel, que dice, la sangre de Abel me está reclamando. Le dice el Eterno directamente a Caín, ¿por qué hiciste eso? La sangre de tu hermano me está reclamando, me está diciendo, ¿sí? Y pues imagínate esta ciudad tan malvada y todo lo que habían hecho, cuántos lamentos no han subido y actualmente cuántos lamentos no habrá entre todo lo que hoy conocemos, entre todos los años que hemos vivido, empieza eso, ¿no? Por eso ese término Toebat engloba todos los actos de violencia y depravación sexual, ¿sí?
hasta el punto que estallan allí directamente en la puerta de Lot, golpean, quieren abrir la puerta a nivel violento, quieren entrar, ¿sí? Donde el lugar que era más sagrado, por lo menos en ese momento, donde había luz, donde había paz, donde había tranquilidad, era en la casa de Lot. El resto estaba totalmente lleno de pecado, ¿sí? Entonces, si vemos, esto es lo que hace la unión de la soberbia y la ociosidad, la unión de la apatía material, es decir, que ya tienes todo, no te hace falta nada, y fuera de eso empezar a ver y a irse contra la naturaleza, como lo dice el libro de Judas, pues empieza a haber un núcleo, todo eso junto se mezcla y empieza a haber una abominación del cual estos dos ángeles vieron y dijeron, esta es una sentencia. Vamos a dictaminar el juicio total, ¿sí? Y ahí es donde se da toda lo que es el directamente el juicio para decir, vamos a destruir a Sodoma y Gomorra. Y este texto o este verso, ¿sí? De Génesis 19:5 lo podemos unir con el que habla Génesis 18:20, porque ahí podemos entender el por qué Dios le dice a Abraham que el pueblo estaba clamando, que había un clamor en aquellas ciudades debido a eso. Y si lo miramos en el verso 20, sí, dice, entonces el Eterno le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahora entendemos el por qué Dios le dice eso a Abraham, ¿no? Y acá cómo se conecta con este verso 5, donde realmente ellos están con una apatía, con un deseo tan desligado que no lo pueden ocultar, que no pueden hacer nada, sino que realmente quieren tener todo y hacer su acto de dominación, de hostilidad, de humillación extrema a estos dos forasteros. ¿Sí? Y no solo de una persona, no solo de dos, sino de toda una ciudad completa. Por eso viene este clamor, ¿sí? Este clamor, ese grito de angustia, y no lo podemos ver como el clamor que nosotros hacemos en medio de las oraciones por pedir por alguien o esto, sino es un grito de angustia. Hagan de cuenta esa persona que tiene un dolor tan profundo que grita desde lo más profundo de su alma. Sí, es una angustia que muy posiblemente ninguno de nosotros hemos vivido, esta opresión o estos tipos de cosas violentas, pero gente que ha pasado por lo menos, ha sido desterrada de sus casas, ha vivido actos violentos. Sí, ha visto cómo un familiar muere en manos de otros, ¿no? Pues ese es un dolor desgarrador que parte totalmente el alma, ¿sí? Y son dolores que creo que ninguno de nosotros podemos describir, ¿no? Y ese es el mismo clamor que estaba haciendo Abel ante Dios y que Dios castigó a Caín, el mismo grito que estaba viviendo acá en Sodoma y Gomorra de toda esta gente que había muerto allí y gente que salía con un dolor en el alma, como bien lo dice el libro de Jacer. No, este hombre que se fue con su burra del dolor, se fue triste, dolido en su corazón de ver todo lo que le habían hecho allí, ¿no? Y esto, pues imagínate hasta el punto de que de llegar a oídos de Dios, ¿sí? Y hay documentos históricos, incluso como, complementarios, que lo ilustran realmente así. Sí, todo eso, cómo los estiraban, cómo los mutilaban, cómo le hacían muchas cosas, lo vimos la clase pasada, ¿no? Y que vale la pena recordarlo para ver la brutalidad que ellos hacían en medio de este lugar. Mm,
cosas tan perversas que realmente cuando Dios manda a estos ángeles a inspeccionar, a mirar si realmente habían 10 justos, y recordemos que esto está pasando casi en paralelo con lo que está pasando con Abraham. Mientras que los ángeles están allá, posiblemente Abraham está haciendo su ruego ante Dios, su clamor de decir, perdónalos, si hay 10 justos, si hay 50, si hay 40, perdónalos, ¿no? Y está como esa balanza que se está moviendo, donde Dios está midiendo si realmente vale la pena tener misericordia y gracia con estas ciudades, ¿no? Y cuando estos ángeles inspeccionan y hacen, pues, ¿qué pasa? Viene el dictamen total, ¿sí? Y vemos acá esa inspección de esos dos ángeles por el clamor que estaba escuchando Dios en el trono. ¿Y se da qué? El dictamen, ¿sí? El sufrimiento insensato, insensante, no fue un arrebato nomás emocional de un simple momento, sino que era un clamor. Hagan de cuenta, no sé si ustedes han visto, bueno, los que vivimos acá en Colombia, creo que más, de personas que tienen a sus familias secuestradas, que saben que están viviendo eh, cosas atroces en medio de la selva. Uno les ve en el rostro esa angustia, ese anhelo, esa impotencia por querer que se les solucione, por querer que saquen a su hijo de allí, por querer que haya paz, ¿no? Y hoy en día sí que estamos viendo, o sea, hoy en día lo podemos decir acá en Colombia con todo esto que está pasando, ya hoy en día y más ahorita en las elecciones, esto está, mejor dicho, chispeante, por así decirlo, y pues es algo que está pasando y que lo podemos ver a nuestro alrededor. Y hay gente y ante Dios está llegando estos gritos que todavía no ha llegado el colmo, que todavía no ha llegado la maldad absoluta que vemos acá, ¿sí? Y es indignante todo esto que estaba haciendo. Por eso ese conocimiento sagrado, todo eso que vemos allí, pues ellos estaban pervirtiendo. Porque ellos, el conocer, el percibir, el distinguir, es más para acercarnos a Dios, más que para hacer cosas atroces. Porque Dios utilizó la sexualidad para nuestro bien, nos los dio como un regalo. Pero a lo largo de la historia se ha utilizado como un acto de intimidad, como un acto de humillación, como un acto de dominación absoluta. ¿Sí? Yo te domino y te domino por todos los medios, con agresividad, con dolor, con de todos los medios posibles, ¿sí? Hasta llegar a ser esa agresión hostil, ¿cierto? Y eso pues lo vimos por lo menos aquellos que fueron liberados de Gaza, ¿no? Estos hombres, estas mujeres que salieron liberadas de allí en Israel, algunos cuentan la historia y uno les ve el dolor en sus ojos que ni siquiera pueden contar sus historias. Incluso testimonios de los que han sido liberados acá mismo en Colombia por las FARC tienen esa misma mirada de tristeza, de decir, hicieron cosas que no podemos ni siquiera ni contar. O sea, cosas tan atroces que ellos mismos cargan, del cual no pueden contar por el dolor o por las cicatrices que le dejaron en sus vidas. Y esto lo podemos ver allí, cuánta humillación, cuánta desolación estarían haciendo esta gente a diferente que ya era conocido, ya era famoso en medio de los pueblos para que esto llegara a ser conocido, que incluso hasta Abraham, hasta el siervo de Abraham conocía de esto, pues lo cuenta como una historia del libro de Hacer, ¿no? Pero era algo que estaba pasando. Incluso dice que ellos tenían que rodear la ciudad por evitar semejante humillación o semejante acto, ¿sí? De perversidad de lo que estaba pasando allí, ¿sí? Y es una crueldad que pues está, ¿qué? Institucionalizada. Una soberbia, falta de misericordia,
Fuera de eso, tenían abundancia de ociosidad y todo esto culminó en actos de ¿qué? De violencia y de abominación. Lo reitero y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos por qué Dios hizo el juicio. No lo hizo porque sí. Ah, es que a Dios le plació, se levantó un día y dijo, ay, es que estos 5 ciudades ya no me gustan, las voy a destruir. No, tenía sus razones y unas razones muy objetivas, muy lógicas, el por qué tenía que acabarlas, porque o si no se iban a convertir en un carcoma para la sociedad, en la lepra para la sociedad, ¿sí? Y por eso la importancia de eso, vemos en el verso 6 que sigue diciendo. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Primero, él pensó que podía proteger a estos extranjeros cuando realmente ¿quiénes eran los que los podía proteger? Los extranjeros, porque eran ángeles enviados por Dios, ¿no? Él abandonó la seguridad divina que tenía en el interior, ¿sí? Por mostrar o por querer confrontar él o él intentar negociar con la maldad. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado hacerlo? Tratar de nosotros mismos negociar por nuestras propias fuerzas o buscar una solución en nuestras propias fuerzas y olvidarnos de qué, de realmente lo más importante, que el único que realmente te va a sacar y te va a dar la solución es ¿quién? Dios, ¿sí? Él se olvidó y ¿qué hizo? Cerró la puerta tras de sí, pensando que él podía satisfacer y calmar la maldad que tenía toda esta gente, ¿sí? Y es parte de ese código de pacto, ese pacto de sal, ese código de hospitalidad que había en el medio ambiente, Lot lo estaba haciendo. Porque ¿qué dijo? Yo los traigo a mi techo, yo los tengo en mi techo, ¿sí? Pero yo voy a protegerlos incluso con mi propia vida. Eso era algo que le había aprendido de Abraham y lo había hecho. Estaba como en su sangre porque el querer defender hacia alguien y que es totalmente que no conocemos y querer defenderlo así, no es un acto tan natural que se nos dé, ¿no? ¿O quién de ustedes hoy se pone enfrente de alguien que ustedes no conoce e incluso dan su vida por esa persona? Creo que lo pensaríamos más de 3 veces, ¿no? No lo haríamos tan fácil como lo haríamos como por nuestros hijos, por nuestros amigos o por nuestros padres y esposos o esposas, ¿cierto? Sería mucho más radical el querer defenderlos a ellos porque que hay una conexión mucho más profunda que con alguien que hasta ahora lo es por primera vez. Y eso era algo de ese pacto de sal, ¿sí? Por eso les dice, os ruego, hermanos míos. O sea, Lot se sentía muy cercano a toda esta gente a pesar que estaban totalmente llena de maldad. Y ahí podemos ver, ¿sí? Que Lot se había, se había desligado de las enseñanzas que había recibido y que estaba haciendo, se estaba asimilando, porque les llama hermanos míos, ¿no? ¿Y a quién tú le llamas hermano? Con el que tú más caminas, con el que tú más pasas tiempo, con el que tú te sientes cómodo y dice, este va por el mismo camino que yo voy, ¿no? No le vas a llamar amigo a aquel que es tu enemigo, perdón, hermano a aquel que es tu enemigo, ¿cierto? Cuando tú has visto que alguien le diga, venga hermano, no importa si el daño que me hagas, vamos, camina conmigo, ¿no? Creo que casi ninguno, ¿cierto? Y por eso este modelo de tomar esta decisión tan arriesgada de salir y querer enfrentarlo todo, ¿sí? Y querer proteger a él,
y todos los que estaban en su casa, ¿no? Pues imagínate. Y esto hace que muy posiblemente entre mucho más el desespero de esta gente de la ciudad. ¿Para qué? Para querer obtener lo que ellos deseaban. ¿Sí? Él estaba cumpliendo este código inquebrantable. En medio, en el huésped es el sagrado, ¿sí? Después venía la familia, después estaba el anfitrión y después estaba la turba. Entonces, ¿qué estaba haciendo Lot? Y vamos a ver que así pasa el proceso. Entonces, Lot está acá toda la turba fuera de su casa, sale, cierra la puerta detrás de sí. ¿Y quién queda adentro de la casa? La familia y los huéspedes. Hasta acá como que uno dice, bueno, que dé la vida por ellos y pues está dando la vida por su esposa y sus hijas, pues uno dice, bueno, hasta sí, ¿cierto? Pero vamos a ver más adelante, y esto ya lo vamos a conectar un poco más adelante con el verso 8 para entender mucho más acerca de esto, ¿sí? Y él estaba haciendo este aspecto, priorizando la seguridad de los visitantes por encima de su propia vida, honrando este pacto que habían hecho en medio de la comida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él casi los obligó a entrar a su casa diciéndole no se queden en la plaza de la ciudad porque él sabía a lo que ellos se iban a enfrentar. ¿Sí? Y acá es donde empezamos a ver esa negociación fallida. Y eso es lo que hoy en día, volvemos al conflicto armado que hay acá en Colombia. ¿Cuántos tratados de paz no se han hecho? ¿Cuántas negociaciones de paz no se han hecho con estas guerrillas? ¿Y cuántos de esos han funcionado? ¿Cuántos realmente de esos han acabado y han traído la paz total, ¿no? Hoy en día lo vemos y hoy en día esto está al nivel, sí, estamos volviendo a los años anteriores cuando yo era niña y cada ratico se escuchaban de atentados, de bombas, de masacres, de secuestros y hoy en día los estamos volviendo a escuchar. Y es que por eso, porque hay una negociación fallida y porque, pues de la parte del gobierno se está permitiendo que el corromper esto. Y viene ese preludio, ese esfuerzo humano por traer paz que es totalmente inútil. Para negociar con la maldad, ¿será que nosotros podemos negociar con la maldad? No hay negocio con la maldad. Dios nunca negoció con la maldad. Y lo vemos a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, alguien que hacía maldad, alguien que iba en contra de sus reglas, Dios hacía un castigo que demostraba lo que él no estaba de acuerdo. ¿Sí? Y eso lo vemos a lo largo de todas las escrituras. ¿Sí? Por eso Lot empieza a ser un creyente asimilado. Creo en Dios en ciertas cosas, pero estoy de acuerdo con esta gente en ciertas otras. Creo que nosotros hemos andado por ese camino, ¿no? Que, bueno, yo creo y sé que tengo que cuidar estos aspectos de mi vida, pero también estoy de acuerdo con otras cosas que hace el mundo. Por lo menos, podemos poner un ejemplo en las cultura o en lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Eh, Posiblemente detestamos que nuestros hijos, que en nuestra casa haya violencia, haya maldad, haya de todo esto, pero nos sentamos todos a ver una película donde hay violencia, donde hay maldad, donde hay masacres, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos viviendo igual que Lot, asimilados, perdiendo realmente lo que deberíamos de distinguir y hacer una aberración. No me someto a esto y no quiero volver a escuchar esto o ver esto. ¿Por qué? Porque va en contra de realmente de Dios.
Y eso era lo que pasaba. Él, mientras que iba corriendo sus tiendas, desde que se apartó de Abraham, empezó a acercar sus tiendas cada vez más ¿a dónde? A Sodoma, hasta querer integrarse en una ciudad totalmente ¿qué? Corrupta, dañada, alejada de realmente de la protección de Dios. ¿Sí? Y preferir, en vez de estar en la protección en el espacio sagrado, pues prefirió ¿qué? El lugar terreno. Y cuando él cierra la puerta tras de sí, confía en la protección de él, en lo que él puede hacer como hombre, en vez de confiar en aquellos que eran ángeles. O sea, si ustedes saben que ustedes tienen un ángel en la casa y viene el ladrón, ¿ustedes a quién envían? ¿Salen ustedes y dejan al ángel adentro o prefieren enviar al ángel? Yo enviaría al ángel, ¿no? Si sé que es el ángel, Lot sabía que era un ángel por la forma en que lo recibió, sabía que no era este mundo, pero aún así él intenta por sus propios medios hacer un tratado, hacer y llegar a qué? A hacer un esfuerzo de traer paz, él negociando con toda una ciudad. O sea, imagínate, qué disparate, es una locura querer negociar contra la hostilidad de toda una nación, ¿sí? Y querer cambiar todo. Sí, eso sería como decirle, y eso sería más bien decirle al otro, tú eres un iluso, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿cómo quieres tú cambiar a toda una ciudad? Sí, imagínate, ¿no? Y esto está en conexión con lo que pasa en Génesis 18:6. ¿Qué pasa en Génesis 18:6? Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina. ¿Qué hace Abraham? Corre en dirección a la tienda, ¿sí? Corre en dirección hacia adentro, uniéndose con su familia, haciendo y queriendo servir, queriendo ofrecer, queriendo tener una comida. Hay una fe intacta, está comprometido con el hogar, ¿sí? Donde hay abundancia, donde hay luz, donde hay gozo. Pero ¿qué hace Lot? ¿Camina hacia dónde? Hacia afuera, aislándose de su familia y de la protección que le podían dar los ángeles. ¿Sí? Es una defensa que él hace de manera rápida, de manera desesperada en medio de ese momento. ¿Sí? Imagínate, pues su estado espiritual que era. Una fe asimilada, un hogar sitiado y vamos a ver que incluso el mismo hogar de Lot estaba totalmente perdido. Incluso él en medio de su casa tampoco es que tendría la mayor autoridad que debería como patriarca, ¿sí? Entonces, imagínate, a pesar de todo esto, a pesar de que él ascendió socialmente y tenía un puesto y cargo alto en medio de esta sociedad, era distinguido y era que considerado como un simple extraño. No lo consideraban como un juez, no lo consideraban como una autoridad, no le tenían respeto, no le tenían nada, ¿sí? Imagínate, ¿no? Y por eso sigue diciendo en el en los siguientes versos. Déjenme les verifico. En el verso, vamos en el verso 7, ¿sí? Que si lo ligamos todos, dice, antes de que se acontecen, rodearon la casa los hombres de la ciudad y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y dijo, ¿qué dijo Lot? Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Empieza a encerrar todo.
¿sí? En medio de esa prueba, en medio de esa depravación, pues, ¿qué les dice, hermanos míos? Imagínate él utilizando este intento desesperado por querer acercarse a ellos, por querer tener una conexión con ellos, ¿no? Porque uno trata de decirle a alguien hermano es para tener una conexión o porque tiene algo en común, ¿cierto? Intenta hacer un acto de político, ¿sí? Imagínate. Aquel que está liderando los tratados de paz con toda esta sociedad totalmente dañada, ¿sí? Algo que está y que está totalmente volcada a la maldad. ¿Será que podría haber un pacto realmente de paz? ¿Había un tratado y realmente se podría conseguir una paz así sea por una noche? Él no había entendido la gravedad, él no había entendido la magnitud de lo que había pasado, muy posiblemente al nivel em, actual de entendimiento no la tenía, pero sí la tenía muy adentro de su corazón. Conocía que había maldad, pero no la había entendido a totalidad todo lo que estaba pasando ahí, la gravedad tan grande que era ante los ojos de Dios. Y es como hoy en día tú hablas con muchas familias, conoces a mucha gente y ves que están viviendo en medio de un lugar donde es problemas por aquí, problemas por allá, esto, y que realmente la familia está casi destruida por pecado, por malas decisiones que incluso los padres permitieron, ¿sí? ¿Y qué pasa? Dicen, no, es que esto es normal, este es mi día a día, yo no necesito de Dios. O sea, imagínate, ¿no? Y uno diciendo, pero es que mira cómo está tu casa, si voltearas los ojos a Dios y empezaras a ponerte de acuerdo y hablaras de acuerdo a tu lenguaje, cuántas cosas no cambiarían, cuánto tus hijos no mejorarían, cuántos cambios no harían tu vida, ¿no? Pero estamos tan asimilados, estamos tan a decir esto es normal, esta maldad es normal, ¿no? Pues imagínate, llamarle hermanos a una sociedad totalmente mala, ¿sí? Por eso él trató de utilizar esto como un medio de qué? De acercarse a ellos a través de una ilusión de querer, de querer tener con ellos qué? Un tratado. Pero ahí vemos que él evidencia también esa ceguera que tenía la misma ciudad, una ceguera espiritual, una frialdad espiritual, una ceguera entre lo que estaba pasando en su entorno y lo que estaba pasando dentro de él y de su familia. Posiblemente Lot estaba diciendo, no, mi casa está bien, estoy enseñándole a mi familia, estoy enseñándole lo que es, lo que no deben de hacer, pero estaba permitiendo también muchas otras cosas y por eso pues a él lo veían como un entrometido, lo veían como un extraño, como alguien que está haciendo acá. O sea, ay, este se cree que es parte de nosotros y, ¿sí? No tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Es como el arrimado, digo yo, ¿no? Entonces empieza ese que no puede hacerlo. Y a eso, pues le añade lo que va a pasar ahora en el siguiente verso. ¿Qué va a pasar en el siguiente verso? Dice aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os que os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que pues que a la que vinieron a la sombra de mi tejado, o sea, están bajo la protección del pacto de sal, ¿sí? Entonces, cuando vemos este círculo, ¿sí?
Donde estaban los malos, donde después estaba Lot y después estaba la familia, después estaba el huésped, ahora entendemos el por qué él va a entregar a sus hijas, porque estaba cumpliendo este pacto de sal. Él antes de buscar a estos ángeles y decir, venga, ustedes tienen una solución, pueden hacer algo, pues el que hice, les entrego mis hijas. No les basta con mi vida, pues les doy también mis hijas. Y es curioso porque acá vamos a ver algo eh, que no habíamos caído en cuenta y es que Lot posiblemente tenía más familia, ¿sí? Entonces imagínate él invitando a estos ángeles a llegar a su casa, a convivir con ellos, estableciendo este pacto de sal en el cual va a decir, yo los voy a proteger incluso con mi vida, con mis bienes y con mi familia. Voy a poner todo eso antes de ellos. O sea, imagínate lo que era el recibir a una persona. El recibir a alguien en tu casa no era simplemente como hoy en día no se entiende el qué es el hospedar a alguien en casa como realmente lo hacían en esa época. O sea, imagínate. ¿Tú querrías recibir a alguien en casa teniendo en cuenta este pacto de sal? Ya lo pensaríamos, ¿cierto? Pero vemos que acá estaba muy arraigado eso. Por eso le dice y utiliza esta expresión, vinieron a la sombra de mi tejado. Eso se conjunta con lo que estábamos viendo, les estaba diciendo, no, yo los estoy protegiendo. Están bajo mi seguridad, incluso por encima de mi vida y de mis hijas y de todo lo que tengo. Sí, prefiero cumplir este pacto. ¿Sí? Entonces está por encima la seguridad de estos hombres, de la protección, después de los hijos y después esposa e hijos y después ¿quién? La personal. Haz de cuenta que está Lot peleando con la turba, está hablando y la siguiente cadena que era entregar a sus hijas. Y si no querían sus hijas, pues hubiera entregado también a quién? A su esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estaba siguiendo este tratado. Ahora sí podemos entender. Yo me preguntaba, oiga, ¿cómo es de malo coger y entregar a sus hijas? ¿Por qué prefería hacer eso? Porque pues ahora entendemos un poquito más acerca de la cultura y el por qué estaba haciendo esto, ¿no? Una, una elección desesperada entre esos dos males horrendos o entre todo eso que estaba pasando, ¿no? Pues esto es un acto para nosotros a nivel esto y que muy posiblemente hasta sus hijas lo pensarían como el acto más vil, porque incluso estas hijas se habían cuidado, ¿sí? Entonces imagínate, al él encontrarse, pues prefiere hacer esta atrocidad de entregar a sus hijas, de sacrificar la pureza de sus hijas, contar de qué, de cuidar a estos mensajeros, cuando tenía la solución al lado. ¿Por qué no le preguntó a los mensajeros? ¿Por qué no buscó consejo? Y sabiendo mucho más que eran de acerca de Dios, ¿no? Dinos, Perito, Este, perdón por interrumpirte. tranquilo. Aquí decías hace un momento, unos momentos que probablemente tenía más hijas, Lot. Entonces, podemos interpretar que sí se las entregó No, a no las los... entregó. Ah, ok. Él las está ofreciendo, pero va a pasar algo que es un acto de misericordia que Dios hace. ¿Sí? Por eso Ah, estamos analizando punto por punto. ¿Sí? Estamos muy bien. entendiendo el por qué Lot las ofreció, ¿no? Sí, muchas gracias. Ujú. Entonces, si vemos, ahí utilizaron ese verbo de ya, de conocer, ¿sí?
el cual pues los habíamos visto antes cuando ellos le pidieron saca a estos hombres y lo conozcamos, ¿sí? Acá pues el día le dice, pues les voy a dar a estas mujeres para que las conozcan, para que hagan con ellos lo que quieran, ¿no? Entonces vamos a ver este yadá desde dos puntos de vista. Entre la demanda y la súplica, entre donde ellos dicen sáquelos y él prefiere decir que no, 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 hermanos míos, no hagan eso, ¿no? Donde ellos realmente querían hacer un acto de violencia y donde él prefiere que sacrificar y llevar y entregar a sus propias hijas con tal de cumplir aquel pacto que él hizo con estos ángeles, ¿no? Entonces imagínate todo esto que estaba pasando acá. Por eso es que el autor, el que Moisés, que escribió este libro, pues utiliza deliberadamente este verbo para hacer un contraste. Un contraste, ¿por qué? Porque querían conocerlo, dominación y todo eso, pero ahí lo también hace como este acto de inocencia. O sea, vemos que por un lado es de dominación, de violencia, de crueldad, y por otro lado se muestra la inocencia y la virginidad y la inocencia de estas dos mujeres, ¿no? O sea, lo vemos desde dos actos, uno de pureza y otro de totalmente maldad. Estas dos mujeres posiblemente eran las que estaban en toda la familia de Lot un poquito más centradas que habían posiblemente entendido más de Dios, pues hasta llegar a este punto, a esta edad, ¿sí? De ya tener y poderse casar y todavía estar virgen, porque pues en medio de una sociedad así como la que estaba, era casi irrisorio pensar esto, o sea, era casi lógico pensar que ellas se mantuvieran. Y ahí es donde vemos que todavía había algo en ellas de querer acercarse a Dios o que posiblemente entendían algo de Dios. ¿Sí? ¿Listo? Por eso es que un error que muchos de nosotros podemos tener y es que pensamos que Dios nos puede exigir un sacrificio. Y esto es curioso porque va ligado a a lo que se cree en la interpretación de esta parábola del tesoro escondido a nivel de la doctrina cristiana. En la doctrina cristiana, cuando se habla de esto, se piensa que el hombre que compró aquel campo es ¿quién? El cristiano. Somos nosotros, los que compramos el campo a través de nuestros sacrificios, dejando todo lo que tenemos para comprar ese campo y tener ese tesoro que es la palabra de Dios. ¿Será que algo de eso hicimos? ¿Será que realmente hicimos un sacrificio para que Dios nos hablara y empezara a darse a conocer a nosotros? Eso es el error teológico más profundo, pensar que yo con mi sacrificio puedo ganar algo de Dios. Porque ¿qué le puedo dar? Como lo dijo David, ¿qué le puedo dar yo a Dios que Él no me haya dado? ¿Y qué sacrificio puede suplir toda la maldad que yo he hecho? ¿Será que con volverme monje, irme y encerrarme en un lugar y ya no estar con ninguna persona y encerrar todo lo que soy, será que ese sacrificio me va a ser apto para entrar a la vida eterna? No, por más que lo hagas, por más que lo pienses, no hay sacrificio que nosotros podamos hacer. El sacrificio él ya lo hizo, ya entregó a su hijo, ya hizo todo lo que lo que necesitábamos nosotros para poder realmente entrar otra vez con él, poder estar en pacto con él.
Él fue el que hizo todo, él fue el que dio las pisadas, él fue el que nos buscó, él fue el que nos empezó a enamorar de su palabra, él fue el que nos mostró que sin él no podemos vivir, él es el que hizo todos. ¿Qué paso hicimos nosotros? O sea, pónganse en ustedes a pensar cuál de todos los pasos que ustedes hicieron, cuál de todas las, eh, eh, cuando ustedes empezaron a querer vivir diariamente para Dios, cuál de esos fue sentido por ustedes mismos. Que ustedes digan, acá Dios no me dijo, acá Dios no me habló, acá yo no. Todo lo hizo primero Dios. Eso lo dice Ezequiel 36. Él pone el querer como el hacer. Por más que esto, él es el que puede cambiar el cheat, él puede cambiar, él te puede cambiar incluso la personalidad, te puede cambiar incluso el mal genio, te puede incluso cambiar las canas, si él quiere. Te puede hacer un trasplante, te puede sanar de la enfermedad más mala, él la puede hacer. Y muchos testimonios hemos visto. Él es el único que puede hacerlo todo y qué sacrificios nosotros podemos dar. Es como ilógico pensar eso. Por eso, cuando Dios habla, Él no requiere que nosotros sacrificamos nada, ni siquiera nuestra familia o nuestros hijos. Ejemplo de eso lo hizo con Abraham, porque no permitió que hiciera el sacrificio con Abraham, porque Dios le estaba mostrando a Abraham que él no era igual que el dios Moloc y el dios Baal, que sí pedían sacrificios de hijos y de niños inocentes. Les estaba enseñando, yo no voy, yo no quiero hacer sacrificios. Con tal de que tú lo entregues y me lo entregues a mí, yo voy a hacer y yo los voy a cuidar. Pero no es lo mismo uno entregar que sacrificar o llevar a la muerte a tus hijos. Literal, ¿no? No es lo mismo. Porque tú a quién le entregas a tus hijos. Una familia que está desesperada, que no tiene dinero ni nada, lo primero que va a hacer es entregar a sus hijos al que esté más capacitado para darles el bienestar que no pueden darlo. Es un momento de desesperación. Tú los vas a entregar al lugar más seguro que conoces, ¿cierto? No lo vas a entregar al peor de los lugares, ¿no? Y eso es algo que Dios está hablando acá, ¿sí? Por eso es una catástrofe pensar que nosotros podemos llegar a tener o hacer un intento de diplomacia, de tratado con la maldad y fuera de eso tener esa obligación o que nosotros podemos cumplir con esa obligación de salvar o de incluso poder cuidar a nuestros seres queridos ante todo lo que viene. Y esto hay que entenderlo, porque lo único que nosotros podemos hacer es que depender de Dios y en vez de entregárselas al enemigo como lo estaba haciendo Lot, pues debemos entregar a nuestros hijos, a nuestra familia delante de quién? De Dios, porque es el único que sí los va a mantener seguro, porque el único que sí los va a proteger, porque el único que sí puede estar allí cuidando y velando por el bienestar de cada uno de nuestros seres queridos, ¿sí? Y no estar pensando que nosotros tenemos la solución y que yo voy a controlar a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa y que ellos tienen que caminar como yo quiero que camine y celarlo y controlarlo y decirle no tome y montarle la cantaleta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Alejar mucho más a nuestros hijos en vez de acercarlos mucho más a realmente a Dios. Por eso la mejor partida que podemos hacer es que entregárselas directamente a Dios para que Dios haga su obra, ¿sí? El esfuerzo humano realmente no hace nada. Por más que nosotros negociamos con la maldad, no lo podemos hacer, ¿sí?
Incluso va a haber más corrupción. ¿Por qué? Porque te van a pintar un tratado y por debajo de cuerda van a ser peores y cosas más atroces, ¿sí? Por eso Dios dijo, este ciudad es para acabarla, pero voy a intervenir porque voy a rescatar a Lot. Voy a tener misericordia de Lot. Por eso el título que puse, la justicia y la misericordia en Lot, en Sodoma, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo la justicia, derramó su juicio sobre un pueblo totalmente malo, pero tuvo misericordia de Lot, no porque se lo mereciera, no porque realmente fuera necesario. ¿Mm? Y esto que estaba pasando acá, de entregar a sus hijas Lot, es un eco que está y que resuena a lo largo de todas las escrituras. Y esto es un paralelismo también con el libro de Jueces. Recordemos que en el libro de Jueces es uno de los libros posiblemente más feos en cuanto a historias. ¿Por qué? Porque tiene historias más negativas, más abruptas, que uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué pasó con esta gente? No estaba contigo porque hicieron semejantes cosas, ¿no? Y pues acá es donde vamos a ver también donde se hace esa violación a las leyes de hospitalidad, donde hay un escenario y esa historia creo que a mí no se me ha olvidado desde que leí Jueces o que estudié parte de Jueces. Esa historia con esta amenaza de la turba, con lo que pasó con el acto que este levita estaba pasando por una ciudad, le cayó la noche, curiosamente, y llegó a un lugar cerca de Benjamín, un poblado de la tribu de Benjamín, y se quedó allí a hospedar, ¿sí? Él y con su concubina. ¿Qué pasó con en este momento? Llegan unos varones benjamitas, piden su concubina, la entregan, el dueño del lugar donde él se hospedó, donde Levita se hospedó, Levita ni sabía lo que estaba pasando, pero llegan los benjamitas ante el dueño del lugar donde se estaba hospedando este Levita y le piden que entregue a ellos y le entregan la mujer, la concubina. Y pues en un acto de maldad, de crueldad, se llegan a ella, utiliza el verbo, ahí el verbo yada, con un acto de agresión y de dominación total sobre esta mujer, y pues hacen realmente algo totalmente malo. ¿Qué pasa? Ahí aquel que tenía que honrar ese deber de proteger a este levita y a esta mujer porque estaban pasando, porque eran gente menesterosa, necesitada, porque no se quedó allí porque querían pasar y disfrutar el tiempo allí, ¿no? Sino porque les tocó, cayó la noche en medio del desierto, pues mejor busquemos refugio, ¿no? Para que no nos pase nada malo. Y ahí es donde vemos este evento que les estoy diciendo, que lo cuenta, eso está en Jueces 19, ¿sí? Donde acá no ofrece a la hija, ¿sí? Dice que ofrece a su propia hija y a la concubina del levita, o sea, imagínate, ¿no? Y esto hace pues que ambos estén llevados ¿a qué? A cumplir. Vemos este acto donde este hombre hace lo mismo que Lot, perdón, ¿sí? Ofrece un medio para salvarse él y para proteger a aquel que lo estaba ahí, que era el levita, ¿no? Y empieza a haber una gran maldad, ¿no? Muy ligado a lo que pasa esto. ¿Qué pasa con este hombre, con este levita? Pues reacciona de la peor manera.
Él coge, se levanta la mañana siguiente y lo primero que ve es a la concubina ahí en la puerta, totalmente muerta y masacrada. ¿Y qué él hace? Hace un acto peor para ser levita, ¿no? Ya nosotros que entendemos que es un levita. Dice que parte a la mujer en 12 partes y la manda a cada una de las tribus, casi que este acto hace que se acabe totalmente la tribu de Benjamín. Hace que casi se extermine esta tribu. O sea, imagínate, un simple acto, todo lo que conllevó y todas las consecuencias que conllevó. Y eso pues realmente el pervertir la hospitalidad se convierte en una trampa mortal. Y más para los benjamitas, una tribu que era y que conocía la instrucción de Dios. Pero ahí vemos hasta qué punto también la maldad había avanzado para esa época, a tal punto de cometer semejante cosa tan atroz, ¿no? Se pervierte. Acá lo vemos como un cuadro comparativo, ¿sí? El que el escenario, una ciudad pagana pervertida, lo mismo que la ciudad que llegó allí, este hombre llegó a un lugar de Gabaa, ¿sí? A una ciudad israelita que estaba asediando también a una casa de un anciano. Lot ofrece a sus dos hijas, el anciano ofrece a quién? A su hija y a la concubina, dos mujeres también, curiosamente, ¿no? Eso ya hay que estudiarlo más a fondo, ¿sí? Esta conexión, yo solo la estoy tocando así por encimita, eso es para que ustedes vayan, la estudien un poquito más, qué conexión tan grande hay acá, ¿sí? Y el propósito que era proteger, Lot que estaba haciendo, proteger a sus huéspedes a toda costa y lo mismo que estaba haciendo acá. El pacto de sal allí también proclamado en jueces, en un acto que nosotros no entendemos. Y posiblemente ustedes podrán decir, pero ¿por qué a las mujeres? ¿Por qué no entregaron a otras personas, no? ¿Por qué no se entregaron ellos mismos? ¿Por qué no perdieron sus vidas ellos mismos? ¿No? No sabemos. Esto es algo que hay que estudiar más a fondo, pero les digo, o sea, no lo vamos a llegar tan allá, estamos estudiando solo lo de Lot, pero si vemos es como muchas coincidencias, ¿no? Yo creo que este anciano conocía toda la historia de Lot y dijo, esta es la solución más fácil, ¿no? ¿Qué pasó? A diferencia de jueces, no terminó en semejante maldad porque Dios no lo permitió. Hubo algo que cambió la historia, ¿sí? En Jueces es un espejo trágico, es realmente donde vemos las consecuencias, donde incluso vemos todo esto de que pasó en Génesis 19 y que eso se replicó en el pueblo de Israel, curiosamente, ¿no? Algo que no debería haber pasado, ¿sí? Entonces, por eso vemos la falta de compasión, la violencia contra los vulnerables y que era algo difícilmente, ¿sí? Por eso si lo vemos desde el momento, y acá ya lo vamos a dejar hasta acá, vamos a ver el contraste a nivel lingüístico, ¿sí? Donde utiliza este verbo yada de conocer. No lo vemos solo del lado totalmente macabro o feo, sino del lado también bonito, ¿no? ¿Qué hace cuando Isaac conoce a su esposa Rebeca? Está utilizando ya ese verbo yada cuando entran en intimidad, se están conociendo, ¿sí? En un momento realmente como debe de ser, pero también se puede utilizar de manera totalmente cruel. ¿Sí? Vemos que hay una trágica y cruel ante la protección, ante la hospitalidad, ante el querer proteger a alguien, a veces termina en la peor crueldad solo por querer proteger a una persona. ¿Sí?
Y ahí es donde vemos el colapso ético, moral y realmente social que había allí al negociar. Algo que nos advierte Jueces 19, algo que nos advierte incluso Segunda de Pedro 2, ¿sí? Donde ahí vemos la gracia imputada, pero eso no quiere decir que ahora la podemos pervertir y ahora como estamos bajo la gracia podemos hacer lo que queramos, que es lo que hoy en día mucho vende, ¿no? Y eso pues es algo que vemos que se va, y esto es parte de un eco también profético que lo vamos a ver al fin de los tiempos, ¿sí? Porque eso está y Jesucristo lo dijo, ¿no? Ya después vamos a hablar acerca de esto. ¿Listo? Sí, yo también me he cuestionado mucho esto de que hizo Lot y pues viendo la condición del pueblo, pienso yo, o sea, pensando en esos hombres que lo que querían era estar con otros varones, por eso ofreció las mujeres porque sabían que no las iban a tomar. Entonces, pues como quien dice que la situación pudiese haber sido que Lot les dice, preferiría darle a mis dos hijas vírgenes que a que tomen a estos varones, Ujú, porque supuestamente ya se veía que estaban tan depravados que no iban a querer estar con una mujer. Entonces, que es algo que, digamos, a mí me ha dado un poquito de paz con respecto a Lot para no juzgarlo. De verdad sí se veía eso muy cruel y pues siendo que era una persona pues con temor de Dios y que se supone pues que es un hombre justo, como que no cabe esa situación o esa decisión que tomó ahí. Entonces es como que lo que a mí me parece que pudo haber sucedido. ujú, Fíjate, Juliet, que ujú, obviamente es una situación que no terminamos de entender. Lo que está diciendo Patti es algo muy, muy, pudiera ser inclusive lógico. Y yo como en algún momento lo he visto pues estas dos personas que llegan, estos dos hombres que llegan, son mensajeros del Señor, ¿no? ujú, Y pues vienen de parte del Eterno, y sabemos que si vienen de su parte es como si fuera Él. Entonces es como decir, yo prefiero me pase algo a mí, pero o sea, eso es lo que no me cabe en la cabeza. Lot no dice mejor a mí, ¿no? Y, o sea, porque a lo mejor esa sería la reacción normal. ujú, Entonces, oye, mejor te doy a mis hijas, pero a los mensajeros del Señor no les hagas nada, ¿no? Por el respeto, por el amor a Dios, porque yo soy pecador y me lo merezco, pero los mensajeros del Eterno no, ¿no? ujú, Entonces, es como de alguna manera yo lo he visto, que Lot muestra respeto y honra a los mensajeros del Señor, ¿no? Y ujú, antes que sea en alguien de su casa, aunque eso no me cabe en la cabeza, te repito, diría yo, pero lo que dice Patty, pues también suena razonable. Oye, si querían estar con los hombres, pues no iban a aceptar a dos mujeres. ujú, Entonces, creo que como siempre hemos visto, hay varias interpretaciones de las cuestiones de la Torah. Y bueno, pues el Señor nos ilumine para que podamos ir entendiendo poco a poco. ujú. Perdón, Dinos. se me Sí, sí, ocurre, Pati. se me ocurre también que a lo mejor las hijas de Lode estaban bien feitas y no se las iban a recibir. Estaba segura que Hasta no se de las iban pronto. a recibir. ¡Qué Hasta de buen pronto, sí. punto, Pati! Muy de pronto sí, no sabemos, sí. Dios mío, bueno. Son cosas que podemos, si vemos los puntos de vista, ustedes también nos hacen pensar muchas cosas y realmente, muy posiblemente para estos hombres no eran atractivas. O sea, no estaban en sus ojos llegarse a ellas, como bien lo dijiste, Pati, o como lo dijo Rafa. Muy posiblemente también fue por eso que él dijo, pues no, entrego a mis dos hijas, ¿no?
Y es curioso porque en el texto 9, en el verso 9 se va a ver la respuesta de ellos y eso ya lo vamos a estudiar la clase entrante, pero realmente ahí es donde nosotros podemos ver que a veces tomamos decisiones por nosotros mismos o queremos ayudar a Dios en nosotros mismos sin importar las circunstancias, ¿no? Y a lo largo de las escrituras sí sé que se ve ese ejemplo de querer ayudar a Dios, lo vemos con Sara, lo vemos con más adelante con Raquel, ¿no? Y incluso con Jacob queriendo hacer todo por sus propios medios cuando ya Dios le había dicho, tú eres el primogénito, ¿no? Le había dicho a Rebeca, pero quisieron hacerlo todo que por sus fuerzas, ¿no? Es curioso. Dinos, Pati. Que tal vez ellas también en esa condición, pues viendo que no iban a tener otro esposo, pues les tocó emborrachar al papá. Bueno, ese sí ya es punto más adelante que ya vamos a tratar más, más acerca de esto. Pero sí, es cosas que ya vamos ligando y vamos entendiendo ciertas cosas, el por qué estaban pasando eso y de por sí estas mujeres pues ya están ya parte asimiladas pues para querer hacer eso, ¿no? Perdieron el pudor, ya no les importaba si era con el papá o con el hombre que estuviera al lado con tal de tener que descendencia, ¿no? Y pues ahí es donde se ve también esa asimilación que tenían o que habían llevado allí, ¿no? Y que incluso Lot, ¿ustedes creen que realmente Lot nunca se dio cuenta que sus hijas se llegaron a él? ¿Ustedes creen que en medio de su borrachera nunca se dio cuenta? Que salieron embarazadas así porque sí, de la nada. O sea, ahí tenemos también que imaginarnos también que Lot posiblemente pudo haber tenido parte de esta asimilación que vemos acá y esa parte de indiferencia, ¿sí? Porque realmente Lot no hizo un cambio y eso es lo que vamos a ver a lo largo de estas escrituras que Dios lo salvó fue por misericordia. No porque sus obras fueran justas, no porque su caminar fuera justo o porque sus decisiones fueran justas, ¿sí? Y ahí es donde vemos que Dios va a tener misericordia sin importar quién, ¿no? A pesar de que no nos guste a nosotros. Pues ya me intrigaste mucho, ahora te sigues una hora para explicarnos el verso 9, pero no, 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 es ya son las broma. 9, ya son las 9. Es broma, Juliet, pero sí, Tranquila. o sea, obviamente podemos ver que pues estos personajes donde había tanta perversión y todo eso, pues estaban en contra de todo lo que significaba Dios, ¿no? Ujú, Entonces, y de alguna manera, oye, el llegar Dios a los mensajeros de Dios a su tierra, pues ellos, perversos, malvados, pues obviamente llega la luz y no puede haber convivencia, ¿no? Para ellos la luz es algo que les hace daño. ujú. Entonces, pues no querían morir, ¿no? Mejor me deshago de lo que representa Dios para yo seguir en lo mío. Pero bueno, yo voy a esperar con muchas ganas la próxima clase, Judith. No, y que eso es interesante porque si tú ves eso que estás diciendo, se conecta mucho con lo que habla en Apocalipsis, que van a aborrecer que hablen de Dios, que incluso estos dos testigos los van a querer matar de todos los medios hasta que Dios dice, llega el momento, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, este tiene esto, cada vez que lo estudié, yo dije, Dios mío, esto tiene demasiadas conexiones con todas las escrituras y más con, pues, el fin los fines del tiempo, ¿no? Déjame tratar de adivinar. Dime. Es como una figura de cuando llega el Mesías. Muy, sí, exactamente. Está ligado con ello. Como tú que llegas a vivir entre nosotros y te vas a convertir en juez, te rechazamos, te crucificamos. Pero bueno, ya no digo nada más.
Sí, igual eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el texto para entender realmente el por qué. Incluso Dios dice que Él muestra sus planes desde el inicio. Y un ejemplo es estos dos versos, Génesis 18 y 19 nos muestran realmente las dos decisiones tan radicales y tan diferentes del cual, de esos dos capítulos que definitivamente Dios muestra tanto aquel que es justo, perfecto, porque anda en sus caminos, como aquel que es justo, pero que se ha perdido, quiere tener misericordia de él. ¿Para qué? Para que vuelva a él. Y a pesar de eso, a veces tomamos decisiones totalmente erróneas, ¿no? Entonces, pues bueno. eh, ya la próxima clase vamos a ahondar un poquito más en este tema, por eso es bueno que participen porque así sacan más ideas y se concreta mucho más lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces pues vamos a orar para no pasarnos del tiempo y pues le entregamos esta clase en manos del Eterno. Señor y Padre, gracias, gracias Señor por esta clase que nos has permitido tener, por aprender y entender que a veces nosotros hemos cometido el error de Lot, Padre, de confiar en nuestras fuerzas, de pensar que podemos hacer sacrificios para llegar ante ti, para poder acercarnos ante tu presencia. Pero saber que no hay sacrificios, no hay negociación que nosotros podamos hacer con el mal, porque tú lo aborreces, porque tú lo detestas, y que lo que tenemos que hacer es erradicarlo radicalmente de nuestras vidas, hacer un cambio total, tomar una decisión acuerdo a lo que tú nos estás demandando, Padre. Ayúdanos a caminar de acuerdo a lo que tú nos pides, a tomar ese camino como los pasos de Abraham y a dejar a un lado esas perversiones y esas maldades que estaba haciendo toda esta ciudad, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más tu palabra, a comprenderla para realmente llegar al entendimiento completo de lo que tú nos quieres dar, Padre. Te doy gracias por esta clase, por todos los que están acá y aquellos que vayan a ver el video, que seas tú hablándoles y dándoles cada vez más entendimiento acerca de todo esto que vemos acá, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.